sobre cómo terminó convirtiéndose en fábula el mundo verdadero. Historia de un error. El mundo verdadero es asequible al sabio, al virtuoso. Él es quien vive en ese mundo, quien es ese mundo. Esta es la forma más antigua de la idea, relativamente simple y convincente. Se trata de una transcripción de la tesis: yo, Platón, soy la verdad. El mundo verdadero no es asequible por ahora, pero ha sido prometido al sabio, al piadoso, al virtuoso, al pecador que hace penitencia. La idea ha progresado, se ha hecho más sutil, más capciosa, más difícil de entender y se ha afeminado, se ha hecho cristiana. El mundo verdadero no es asequible, ni demostrable, ni puede ser prometido, pero el hecho de que se pueda pensar constituye un consuelo, una obligación, un imperativo. El antiguo lo sigue alumbrando al fondo, aunque se le ve a través de la neblina y del escepticismo. La idea ha sido sublimada, se ha vuelto pálida, nórdica. ¿Es inasequible el mundo verdadero? En cualquier caso, no lo hemos alcanzado, y por ello no es también desconocido. En consecuencia, no puede servirnos de consuelo, ni de redención, ni de obligación. ¿A qué nos podría obligar algo desconocido? Mañana gris, primer bostezo de la razón, canto del gallo del positivismo. El mundo verdadero es una idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga, una idea que se ha vuelto inútil, superflua. En consecuencia, es una idea que ha sido refutada. Eliminémosla. Hemos eliminado el mundo verdadero. ¿Qué mundo ha quedado? ¿El aparente? No. Al eliminar el mundo verdadero, hemos eliminado también el aparente. Mediodía. Instante de la más breve sombra. Fin del más largo error. Punto culminante de la humanidad. Comienza Zaratustra. La moral como contranaturaleza. Todas las pasiones tienen una época en la que resultan sencillamente nefastas, en la que subyugan a sus víctimas con el peso de su estupidez, y una época posterior, mucho más tarde que la otra, en la que se desposan con el espíritu, en la que se espiritualizan. En otros tiempos se combatía la pasión en sí por la estupidez que implica. Los hombres se conjuraban para aniquilarla. Todos los viejos monstruos de la moral coincidían en sostener que hay que matar las pasiones. La fórmula más conocida de esto se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Sermón de la Montaña, donde, dicho sea de pasada, no se miran las cosas desde las alturas. En ese pasaje se dice, por ejemplo, refiriéndose a la sexualidad: si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Aniquilar las pasiones y los deseos por el mero hecho de evitar su estupidez y las desagradables consecuencias de esta es algo que hoy nos parece una forma aguda de estupidez. Por otra parte, cabe reconocer que la idea de espiritualizar las pasiones resulta inconcebible en el terreno donde surgió el cristianismo. Es sabido que la iglesia primitiva luchó, efectivamente, contra los inteligentes a favor de los pobres de espíritu. ¿Cómo se podía esperar de ella que combatiera inteligentemente las pasiones? La iglesia combate las pasiones a base de extirpar. Su medicina, su terapia consiste en castrar. No se pregunta nunca, ¿cómo espiritualizar, embellecer, divinizar un deseo? En todo momento, lo que ha hecho ha sido cargar las tintas de la disciplina sobre la base de exterminar la sensualidad, el orgullo, el ansia de poder, de poseer, de vengarse. Pero atacar las pasiones de raíz equivale a atacar la vida de raíz. La praxis de la iglesia es hostil a la vida. Instintivamente recurren a ese mismo procedimiento de castrar y exterminar. En la lucha contra un deseo, quienes son demasiado débiles, demasiado degenerados para poder moderar dicho deseo, aquellos caracteres que, hablando metafóricamente y no metafóricamente, precisan de la trapa, necesitan declarar de alguna manera una guerra a muerte a las pasiones, abrir un abismo entre ellos y las pasiones. Solo los degenerados no tienen más remedio que apelar a los procedimientos radicales, la debilidad de la voluntad o, más exactamente, la incapacidad de reaccionar ante un estímulo no es sino otra forma más de degeneración. La enemistad radical, la guerra a muerte contra la sensualidad, no deja de ser un síntoma de que nos hace reflexionar, permite hacer conjeturas sobre el estado general de quien llega a cometer un exceso así. Por lo demás, esa hostilidad y ese odio solo culminan cuando tales caracteres
no tienen ya la firmeza necesaria para llevar a cabo la cura radical, para renunciar a su demonio. Recórrase toda la historia de los sacerdotes y filósofos, incluyendo la de los artistas, y se podrán ver que quienes han dicho las cosas más venenosas contra los sentidos no han sido los impotentes ni los ascetas, sino los ascetas imposibles. La espiritualización de la sensualidad se denomina amor y constituye una gran victoria sobre el cristianismo. Otra victoria es nuestra espiritualización de la enemistad. Consiste en comprender íntimamente el valor que supone tener enemigos. Con pocas palabras, en actuar y considerar las cosas al contrario totalmente de cómo se hacía en otros tiempos. La Iglesia ha pretendido siempre aniquilar a sus enemigos. Nosotros, los inmoralistas y anticristianos, consideramos que obtenemos una ventaja del hecho de que subsista la Iglesia. Incluso en el terreno político, se ha vuelto hoy más espiritual la enemistad y también más inteligente, más reflexiva, más indulgente. Casi todos los partidos han comprendido que para seguir existiendo les interesa que el partido opuesto no pierda fuerza. Lo mismo cabe decir de la gran política. No de otro modo nos comportamos nosotros como el enemigo interior. También en este caso hemos espiritualizado la enemistad y hemos sabido ver su valor. Solo se es fecundo cuando se es rico en antítesis. Solo se sigue siendo joven cuando el alma no descansa, cuando no busca la paz. Nada se nos ha hecho más extraño que aquella aparición de otros tiempos, la aspiración a la paz del alma, la aspiración cristiana. Nada envidiamos menos que esa existencia vacuna que es la vida moral y esa oronda felicidad de la buena conciencia. Cuando se renuncia a la guerra, se renuncia a la vida grande. Por supuesto que muchas veces la paz del alma no es más que un malentendido, otra cosa a la que no se le sabe dar un nombre más honorable. Sin hacer divagaciones y sin prejuicios, veamos algunos casos. Paz del alma puede ser, por ejemplo, el apacible resplandor de una animalidad exuberante en el terreno moral o en el religioso, o una señal de que el aire está húmedo, de que se acercan vientos del sur, o la gratitud inconsciente por una buena digestión, eso es a lo que a veces llaman filantropía, o la calma del convaleciente para el que todo adquiere un nuevo sabor y se encuentra a la espera, o el estado de ánimo que sigue a la satisfacción intensa de nuestra pasión dominante, la sensación de bienestar propia de una sociedad rara, o la debilidad senil de nuestra voluntad, o la pereza a la que la variedad induce a ponerse a adornos morales, o cuando se logra estar convencido de algo, aunque sea algo terrible, después de una tensión y de un tormento prolongado a causa de la incertidumbre. ¿Quién sabe si el ocaso de los ídolos no será también un tipo más de paz del alma? Consideramos por último lo ingenuo que supone decir el hombre debería ser de este y de aquel modo. La realidad nos muestra una fascinante riqueza de tipos, la exuberancia característica de un pródigo juego que varía de formas. ¿Va a venir entonces cualquiera de esos aprendices de moralista que predican por las esquinas a decir ante esto, no, el hombre debe ser de otra manera? Ese necio santurrón pretende saber incluso cómo debe ser él, fija su retrato en una pared y dice, he aquí al hombre. Pero aunque el moralista se dirija solo al individuo y le diga, debes de ser de esta y de esa forma, no deja de ponerse en ridículo. El individuo es, de los pies a la cabeza, un fragmento de destino, una ley y una necesidad más para todo lo que está por venir. Decirle que cambie implica exigir que cambie todo, hasta lo que ya ha sucedido, y en realidad ha habido moralistas consecuentes que han pretendido que el hombre fuera de otro modo, esto es, virtuoso, que han querido que fuera como ellos, esto es, un santurrón. Por eso negaron el mundo. Se trata de una necesidad que no tiene nada de pequeña, de una forma de inmodestia que no tiene nada de modesta. En la medida en que la moral condena sin más, sin partir de consideraciones y sin atender las intenciones propias de la vida, constituye un error específico con el que no se debe tener compasión alguna. Nosotros, los inmoralistas que somos tan distintos, hemos abierto nuestro corazón a toda clase de conocimientos, de comprensiones, de aprobaciones. Nos resulta difícil negar, tenemos muy a gala afirmar, cada vez que nos han ido abriendo más los ojos para ver la economía que se precisa en orden, a aprovechar todo lo que la santa locura y la razón enferma del sacerdote rechazan, para ver la economía que impera en la ley de la vida,
que saca beneficio hasta del tipo repugnante del santurrón, del sacerdote, del virtuoso. ¿Qué beneficio? Nosotros, los inmoralistas, personificamos la respuesta a esa pregunta.